Llamen al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque nos has dado sabiduría y fuerza. Bendito seas, excelso Señor. Sean todos cordialmente bienvenidos a la casa de oración del Señor para rendirle culto a nuestro Dios. Con total reverencia pido que por favor se pongan de pie y juntos cantemos la doxología. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de Ezequiel. Y de este libro de Ezequiel vayamos al capítulo 34 para leer los primeros 5 versículos. Ezequiel 34, vamos a leer los primeros 5 versículos. Voy a empezar leyendo el 1. Es el 2 y terminamos juntos en el 5. Ezequiel está en el Antiguo Testamento. Voy a esperar que busquen su cita. Ezequiel capítulo 34. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Voy a empezar con el 1, es el 2. Y terminamos juntos en el 5, amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: profetiza sobre los pastores de Israel, profetiza y guía a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las leyes, ni mudasteis la guerra, no vendasteis la perniquedad, no moristeis al grito de descarriar, ni buscasteis la vida, sino que os hacéis enseñar medias con estas violencia. Juntos el 5. Y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Oremos, hermanos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar juntos, reunidos como su iglesia en este su día. Señor, su palabra nos dice que debemos de orar por las personas que están en autoridad, en eminencia.
Oramos, Señor, por todos los presidentes, toda persona en autoridad, en eminencia, en los diferentes países de este planeta Tierra que usted, Señor, lo creó. Oramos para que ellos puedan llegar al conocimiento de su verdad y mediante este conocimiento, ahora sí, ellos puedan tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países. Oramos especialmente por el país del Ecuador, especialmente la ciudad de Guayaquil. Señor, la violencia, la corrupción, las drogas están muy fuertes en esta ciudad de Guayaquil, Ecuador. Oramos, Padre, para que usted se manifieste grande y poderosamente. De la misma manera, su palabra nos dice que debemos de orar por las personas que están enfermas, que están atravesando dolencias en sus cuerpos. Oramos por el hermano Miguel Rendón, por el hermano Rafael Rendón. Señor, usted conoce sus dolencias, su cuerpo. Oramos también por el hermano Pablo Burgos, que conoce también su estado en el que está recuperándose. Oramos por su alma, por salvación de su alma. Y oramos también por nuestra hermana Gina Velarde. Usted conoce su estado de salud y oramos para que usted se manifieste grande y poderosamente en su salud. Y de la misma manera, Señor, oramos para que podamos aceptar su voluntad en cada uno de nosotros. Señor, continúe con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos, y nosotros como sus hijos, predisponiendo nuestra mente y corazones para escuchar y obedecer su palabra. Lo rogamos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Nosotros tenemos una esperanza que nos ha dado nuestro Señor, y esta esperanza va más allá de lo que nosotros podamos soñar o lograr en este mundo. Por mucho que nosotros nos esforcemos, jamás vamos a lograr redimir nuestras almas. No hay cantidad monetaria, no hay bienes, no hay capacidad intelectual que pueda lograr librarnos de nuestro destino que todo humano merece, que es ir al tormento eterno, al infierno. Y es solo el Señor, con su poder, su sangre, que limpia las conciencias de pecado, que nos ha prometido que estando ausentes del cuerpo estaremos presentes al Señor. Nuestra esperanza es Cristo mismo. Y es por eso que vamos a alabar al Señor con el himno número 14, alabando a Cristo y la esperanza que nos entrega, con el himno titulado Nuestra Esperanza. Nuestro eterno hogar ha sido
encuentra pasando por un momento de turbulencia, de tormenta, está pasando por días de paz, pues lo cierto es que es más probable pasar por momentos turbulentos que por tiempos de paz. Y si se encuentra un momento de paz, hay que darle gracias a Dios, pero es un común denominador que en algún momento atraviese por tormentas, porque el Señor puede usarlo para hacernos buscar más del Señor, o puede ser una prueba para probar la redundancia de nuestra fe. Hay una palabra en la Biblia que tiene mucho significado para muchos de nosotros, y esa palabra es ebenecer. ¿Qué significa la palabra ebenecer? Hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿Puede usted decir eso de todo corazón? Ebenecer. Amén. Vamos a cantar el himno número 24, puesto de pie, por favor. Este hermoso himno con una letra muy profunda. Ebenecer.
hace referencia a quién es Él. Él es poderoso. La Biblia dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y además de eso, Él ha hecho toda la creación y tiene poder para salvar. A ese Dios vamos a alabar en ese momento. Un pueblo. Las estrellas creó, mis frutos divino. Sino el Señor, soy una forma, corrigiendo el Señor. Sino el Señor, hace la lluvia, bendito el rugido, tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, te encanta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos, por siempre y siempre, oh Dios. Sino el Señor, has soñado en guerra, para el hombre salvar. Sino el Señor, vive al pecador, con su sangre y amor. Sino el Señor, puede la vida y salvar por una cruz. Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, te encanta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos, por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas que vienen de ti, por ti, obras yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, obras yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, te encanta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos, por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos, por siempre y siempre, oh Dios. Siempre, oh Dios. Amén. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Ahora, permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae
nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Comprendiendo nuestros roles. Escuchemos con atención y reverencia. El capítulo 34 de Ezequiel, que pido respetuosamente lo mantengan ahí en sus Biblias abiertas, es dedicado a dos personajes: los pastores y las ovejas. Así que el mensaje de esta mañana tiene esas divisiones. Los pastores y las ovejas. Lógicamente que dentro de estas divisiones hay subdivisiones menores que también vamos a tomar, pero no tan profundamente. Lo vamos a hacer en otro tipo de mensajes. El Señor habla a los pastores desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Desde el versículo 1 hasta el versículo 10, el Señor está hablando a nosotros los que nos llamamos los pastores. Y a partir del versículo 11 adelante, Él está hablando a las ovejas. Y también dentro de las ovejas hay otras que también le llaman los carneros, y hay otros que le llaman los machos cabríos. En los primeros 10 versículos el Señor da un mensaje en contra de los pastores. ¿Pero qué clase de pastores? Los que se apacientan a sí mismos y destruyen el rebaño, que no buscan la oveja perdida, que no sanan las ovejas heridas, más bien las destruyen. Los profetas falsos siempre han existido, seguirán existiendo, y en esta época hay demasiados. En los tiempos bíblicos, en el pueblo de Israel, quedaron en evidencia como mentirosos, porque la destrucción de Jerusalén profetizada por Ezequiel se había hecho realidad. Y Dios tenía algo que decir sobre estos profetas falsos. Y les invito a leer los dos primeros versículos de Ezequiel 34. Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, esto está diciendo Ezequiel, hijo de hombre, dice, profetiza contra quienes, los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. O sea, era un mensaje que Dios daba por medio de Ezequiel directamente solo a los pastores en esta primera parte. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. El Señor está haciendo aquí una pregunta: ¿no acaso no los dejé para apacentar el rebaño? Ezequiel, hermanos, no fue el que dijo estas cosas sobre los profetas falsos. Estas palabras fueron directamente de Dios, y está utilizándolo Ezequiel para que las pronunciara. Esta fue la crítica de Dios a esos profetas falsos. Ellos no habían comunicado al pueblo la palabra de Dios. Creo que esto aún debe de ser la norma para evaluar a un ministro, a un maestro de academia bíblica dominical, a un predicador de un púlpito. Y veamos lo que dice el versículo 4. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma,
no vendasteis la periquebrada, no volvisteis a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida. Y ponga atención aquí en la última parte del versículo 4, que es lo que estaban haciendo estos pastores, estos falsos maestros. Sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Hay muchos pastores que dicen: esta es mi iglesia y estas son mis ovejas. ¿Será verdad eso? Y yo a esa persona le puedo preguntar, y los que me están viendo por internet, ¿cuánto le costó a usted su iglesia? Usted dio su vida, usted derramó su sangre por su iglesia. No, hermanos. La iglesia es de Cristo. Él la compró con su sangre. Y ningún pastor puede pararse al frente en un púlpito y decir: esta es mi iglesia, estos son mis miembros. En la iglesia de Cristo son los miembros de Cristo, y el pastor es un instrumento de Dios para comunicar el mensaje, que tampoco es del pastor, el mensaje es de Dios. Y cuando alguien se siente confrontado con la palabra y viene a decir: ay, pastor, ¿por qué usted habló de esa manera? No es así. Y yo le digo: vaya, hable con el dueño de la palabra, que es Dios. Yo estoy predicando la palabra que no es mía, le pertenece a Dios. Y si usted no está conforme con lo que la palabra lo está confrontando, quéjesele al dueño de la palabra, que es Dios, yo no. Si un pastor, un maestro, no está exponiendo la palabra de Dios, no está sirviendo a sus discípulos. La palabra debe de ser comunicada tal como ha sido revelada por Dios, sin adulterarla, sin endulzarla y sin suavizar el contenido del mensaje que ella transmite. Ah, no, es que aquí yo no vengo a redimirlo porque aquí yo no estoy bien, aquí no me siento bien. Yo voy a buscar una iglesia donde me hagan comezón en el oído y yo pueda escuchar lo que yo quiero escuchar, pero no lo que dice la palabra. Hoy en día hay muchos pastores de ese tipo que son el centro de las iglesias. Han dejado al Señor y su palabra y procuran ellos que su imagen crezca y la del Señor mengue. Ah, es que esa es la iglesia del pastor fulano de tal. Yo voy a la iglesia del pastor tal. Que su prosperidad crezca sin importarle que la iglesia se empobrece. Pero el Señor nos hace comprender que Él mismo se encargará de buscar a las ovejas. Y Ezequiel 34:11 dice lo siguiente: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas. Ah, yo pensé que las ovejas eran del pastor. Pero ¿qué dice aquí Dios? Que Él mismo va a buscar sus ovejas. ¿Y qué va a pasar? Y Él las reconocerá. Aunque los pastores no trabajen,
Aunque las iglesias sigan indiferentes en la necesidad del mundo, el Señor sigue trayendo ovejas a su redil. A Él no le interesan los lujos, ni los grandes templos faraónicos, ni la fama. A Él le interesa una cosa: salvar al que está perdido. Salvar al que está perdido. Nosotros hemos sido traídos al Señor, a su rebaño. Ahora no somos ovejas descarriadas, sino que formamos parte del rebaño de los hijos de Dios. Somos ovejas de su pradera. Y voy a leer Ezequiel 34:14. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Miren, hermanos, al igual que los pastores, también nosotros como ovejas podemos destruir el rebaño de Dios. Podemos convertirnos en instrumentos del enemigo para esparcir las ovejas que tanto el amor del Señor los ha juntado. Y voy a leer el versículo 5. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y serán dispersados. En otras palabras, cuando las personas no están siendo alimentadas espiritualmente en una iglesia, dice que se dispersan las ovejas. Bueno, yo pienso que las ovejas que no están alimentadas espiritualmente, las que se dispersan, son aquellas que tienen un criterio, una mente crítica espiritual, y se dan cuenta de que no están siendo bien alimentadas espiritualmente. Entonces, no, yo busco otro sitio donde realmente yo me sienta alimentado espiritual. Pero lamentablemente la mayoría siguen a hombres y no a Dios. Irán a buscar algún lugar donde las alimenten. No tienen sentido criticarlas a ellas, porque quieren ser alimentadas. Esta es también la naturaleza del Hijo de Dios, que necesita y quiere escuchar la palabra de Dios. Y voy a leer los versículos 7 al 10. No le voy a decir la cita porque estamos analizando el capítulo 34 de Ezequiel. Yo solo le voy a dar el versículo. Voy a leer del 7 al 10. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, y aquí está la clave, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy, ¿qué dice ahí? Contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. ¿Qué les parece, hermano, estos versículos que acabo de leer? Dios los responsabilizó a estos pastores falsos y dijo
yo estoy contra ellos y estoy tan opuesto a ellos como lo estoy a cualquier pecador, a cualquier pecado. Los voy a tener como responsables, dice Dios por medio de Ezequiel. Y voy a leer el versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo, y mire, 2 veces repite la palabra yo. Yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconocer. Dios le está diciendo a Ezequiel reiteradamente que las ovejas no le pertenecen a los pastores. Las ovejas le pertenecen a Dios. Ezequiel dijo que Cristo vendría, y hermanos, Él vendrá otra vez porque aún no ha cumplido toda la profecía sobre la tarea como pastor en esta tierra. En este punto del relato comienza a mirar el futuro. Estas son las palabras de Dios para consolar a los israelitas en su cautiverio y que ellos debían de escuchar. Él es el pastor, el buen pastor, el gran pastor, el supremo pastor de las ovejas. Es solamente Dios. En este versículo 11 dijo: iré a buscar a mis ovejas. Y el rey David dijo también en el Salmo 23:1: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo que me llama la atención del resto de este capítulo, hermanos, es la repetición de una hermosa declaración de Dios y que nos indica lo que Él hará, y que se repite 18 veces en el versículo 11 hasta el 29. A veces uno se cansa de escuchar a las personas hablar de lo que han hecho. Esta declaración, hermano, en la que Dios dice lo que hará, tiene un aspecto nuevo. Cuando Dios habla de esta manera, está mostrando su gracia. El buen pastor dijo un día, y vamos a ver lo que el buen pastor dijo un día en Mateo, no pierda la cita de Ezequiel, Mateo 11:28. Mateo 11:28, ¿qué fue lo que el pastor de los pastores dijo un día? No pierda Ezequiel 34. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el pastor también dijo en Juan 10:28, ahí al lado tiene Juan 10:28, también el gran pastor, el pastor de los pastores, en Juan 10:28 dijo: y yo les doy vida y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto es lo que mi pastor y lo que su pastor ha dicho. Así es. Ezequiel 34:12 voy a leer. Volvamos a Ezequiel 34:12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Recuerden que aquí ya está hablando en un futuro lo que va a ocurrir con el pueblo de Israel. El buen pastor vino hace ya más de 2000 años y aún dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Sabe usted por qué ellas oyen su voz? ¿Sabe usted por qué sus ovejas oyen su voz? Y hay dos razones. La primera es que Él es el que las está llamando, es Él, es Dios. Y la segunda razón es que sus ovejas le conocen. Ellas oyen su voz y le conocen.
Qué gran pastor tenemos, hermano. Qué gran pastor tenemos. Y vamos a leer el versículo 13, Ezequiel 34:13. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, futuro, lo que va a hacer Dios con Israel. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Miren, hermanos, el pastor estaba hablando sobre la nación de Israel, de lo que él iba a hacer por ellos en el futuro. En ese momento estaban en el cautiverio a causa de su pecado, porque habían escuchado y sido influenciados por los profetas falsos. Pero él dijo: yo no he terminado aún con ellos, no los he abandonado y tengo la intención de traerlos de regreso a su tierra. Y continuó diciendo en el versículo 14 al 15 que voy a leer: en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré ¿a quiénes? Mis ovejas. Vuelve a decir mis ovejas, no son ovejas del pastor, son del Señor. Y yo les daré aprisco, dice quién. Jehová el Señor, Jehová el Señor. En él las alimentará con los mejores pastos, dice, y cuando se recuesten para descansar, estarán seguras. Obviamente esto se refiere a un tiempo futuro para el pueblo de Israel. Miren, hermanos, la tierra de Israel no puede descansar en paz en la actualidad, ¿no? Y voy al versículo 16. Yo buscaré la perdida y haré volver a redil la descarriada. Vendaré la peniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte, ¿qué va a pasar? Destruiré, las apacentaré con justicia. Miren, hermanos, cuando ha perdido una oveja, el pastor sale a buscarla hasta que la encuentre. Él hará esto por la nación de Israel y también lo hará hoy por la iglesia, por su iglesia. Cuando nuestro Señor contó la parábola de la oveja perdida, el pastor tenía 100 ovejas, ¿se recuerdan? Y una de ellas se perdió. ¿Y qué hizo el pastor? ¿Acaso se olvidó de esa que se perdió? ¿O dijo el pastor, bueno, si una de ellas quiere escaparse, está bien, pues total me quedan 99? Es un buen número para terminar el día. ¿Eso fue lo que dijo Jesús? No, hermano, no. Este pastor dijo: yo comencé con 100 ovejas y voy a terminar el día con las 100. Y estimados hermanos, yo también estaré allí, no por méritos personales, no por ser una oveja inteligente. Estaré allí porque tengo un gran pastor y él prometió una y otra vez lo que dice el versículo 20 de Ezequiel 34. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Dios se va a encargar de separarlas. Y no van a buscar esta cita, solo les voy a dar la cita del capítulo. En Mateo 13, el Señor pronunció la parábola del trigo y la cizaña. Dijo que un hombre sembró una buena semilla en el campo, pero un enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo. El siervo de aquel hombre dijo: vayamos y arranquemos la cizaña. ¿Se recuerdan? Pero el hombre respondió: no, deja que el trigo y la cizaña crezcan juntas
yo me encargaré de separarlos, dice el Señor. Y no nos conviene a ninguno de nosotros separar el trigo de la cizaña, porque una de las características que tiene la cizaña es entrelazar sus raíces con el trigo. Y si usted quiere sacar una cizaña, va a arrancar también el trigo. Entonces, para que usted se evite el problema, para que el pastor se evite el problema, eso no es un trabajo de nosotros. Ese es un trabajo de Dios. De Dios. Y me alegra que Él haga esa separación. Y el Señor que haga esa separación nos alegra, hermano. No es asunto nuestro. Cuando alguien viene a mí y me pregunta, pastor, ¿cree usted que tal persona es creyente? Y a veces vienen a aguijonearme nada más. ¿Y sabe qué les contesto yo? No, yo no lo sé. Yo no sé si esa persona es o no creyente. Y vámonos a Juan 10:27. Juan 10:27. No pierda Ezequiel. Cuando alguien viene a preguntarme, ¿esa persona cree que es creyente, pastor? Yo no lo sé. Y miren lo que dice Juan 10:27. Mis ovejas, dice Dios, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, esa no es mi responsabilidad, hermanos. No es un asunto mío, es asunto del Señor, porque Él conoce a las que son suyas, no yo. Él es el que las conoce. Veamos ahora cuáles son las ovejas que destruyen el rebaño del Señor y cómo podemos evitarlo. Y en primer lugar, comencemos con una gran verdad. Y ponga mucha atención. No todos los que asisten a una iglesia son ovejas. No todos los que asisten a las iglesias son ovejas. El mismo Ezequiel 34 dice que dentro de esas ovejas también hay carneros y machos cabríos. Bueno, voy a leer el versículo 17. Ezequiel 34, 17. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, ¿entre qué cosa? ¿Y qué más? Entonces tenemos que hacernos un examen más adelante y contestar una pregunta. ¿Qué somos? ¿Somos ovejas? ¿O somos carneros o machos cabríos? Bueno, todos en la iglesia del Señor lucimos como ovejas, pero muchos lo somos solo por el exterior. Por dentro somos carneros o machos cabríos. Y esa es una realidad, hermanos. Es una realidad. No todo el que se sienta en la silla de una iglesia, no todo el que sirve en una iglesia, en algún ministerio, no todo el que gana almas para Cristo, no todo el que da clases en la academia bíblica dominical es oveja del Señor. No. Y vamos a Mateo 7, no pierda Ezequiel, Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. No pierda Ezequiel 34. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Señor, pero si yo era maestro de la Academia Bíblica Dominical del Templo Alianza Redimido, ¿cómo es posible que ni siquiera me reconozcas? Señor, si yo era un diácono del Templo Alianza Redimido y yo estoy aquí, ni siquiera me conoces. Jesús desenmascaró a las personas que aparentaban ser religiosas, pero no tenían una relación personal con Él. En el día del juicio, solo nuestra relación con Dios, nuestra aceptación de Él como Señor y Salvador de nuestra vida, y nosotros obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios, solo eso será tomado en cuenta. Muchas personas piensan que si son buenas y aparentan religiosidad, serán premiadas en la vida eterna. Para ser ovejas del Señor, debemos conocer al pastor. No al pastor que se sienta atrás del púlpito, no, al verdadero pastor, a Dios. Y voy a leer Juan 10. 27 y 28, no pierda Ezequiel 34. Para ser oveja del Señor, debemos conocer muy bien a nuestro pastor. Y Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bien, hermanos, no se trata solamente de estar dentro del rebaño del Señor. No se trata solamente de estar dentro del rebaño del Señor. Es necesario que el pastor esté dentro de nuestro corazón. Esas son las verdaderas ovejas del Señor. Hay ovejas del Señor, es decir, cristianos, que sirven para destrucción de los rebaños. Contestémonos entonces, ¿qué hacen las ovejas que destruyen el rebaño? Las ovejas, hermanos, que destruyen el rebaño, destruyen el mensaje de Dios para nuestra vida. Y voy a leer el versículo 18, Ezequiel 34, 18. ¿Qué hacen las ovejas que destruyen el rebaño? Ezequiel 34, 18 dice este versículo es una pregunta, y una pregunta bien larga. Pero esta pregunta tiene dos divisiones. En este momento vamos a analizar la primera parte, y ya mismo analizamos la segunda parte de esta pregunta. ¿Qué hacen las ovejas que destruyen el rebaño? Y voy a leer la primera parte del versículo 18 de Ezequiel 34, que es la primera división de esta pregunta. Es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda. Bueno, miren, hermanos, un mal pastor no solo es egoísta, sino destructivo. Un ministro que enturbia las aguas de los demás al crear dudas innecesarias, enseñanzas e ideas falsas, y actúa de manera pecaminosa que destruye el alimento espiritual de su rebaño. ¿Cuándo le servimos al enemigo, hermano? ¿Cuándo le servimos al enemigo?
Cuando recibimos el mensaje de Dios, pero por nuestra soberbia, nuestra altivez, por nuestra rebeldía, pisoteamos el mensaje y lo hacemos infructuoso en la vida de los demás. ¿Y cómo vamos a hacer eso, pastor? Bueno, yo voy a elucubrar en algunas ideas. No he escuchado eso a nadie de ustedes, pero permítanme elucubrar. ¿Qué es lo que decimos? ¿Cómo enturbiamos las aguas para los demás? Estuvo bonito el sermón, hermano, estuvo bonito el sermón. Pero yo considero que es muy radical. Yo considero que el pastor dice eso porque él no está en mi condición. Y como carneros nos convertimos en instrumento del enemigo para quitar del corazón de las personas el mensaje de Dios que ya había sembrado. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo enturbiamos las aguas para que los otros crezcan? Y voy a leer Marcos 4:15. Marcos 4:15. Amén. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene el carnero o el macho cabrío, Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Se dan cuenta? No debemos permitir que nadie nos quite la semilla que Dios ha puesto en nuestro corazón. No permitamos que nadie nos arrebate la bendición que el mensaje del Señor ha sido para nuestra vida. Y esto es un ejemplo, hermano, de advertencia para la congregación. Sepa discernir qué clase de amigo o de hermano que tiene a su lado. Únase a gente que lo ayude a crecer espiritualmente. No se una a gente que lo lleve a criticar, a ser chismoso, chismosa. Tiene que crecer en los caminos de Dios. Y vamos ahora a las ovejas que destruyen. Son las que ensucian el agua del Evangelio. Y en la segunda parte del versículo 18. Ezequiel 34:18 en su segunda parte dice: y que bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Vamos a analizar esta segunda parte del versículo 18. El Evangelio es limpio, hermanos. Es agua pura para nuestra vida, pero nosotros como ovejas, con nuestro testimonio, podemos enturbiar el agua que otros quieren beber y los desanimamos. Los desanimamos. Debemos saber que como ovejas del rebaño del Señor, nuestra vida puede ser constructiva o destructiva para el reino de Dios. Y la pregunta es: ¿su vida está construyendo o destruyendo a su prójimo? Y permítanme leer Proverbios 25:26, no pierdan Ezequiel 34. Proverbios 25:26. Amén. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Como ovejas del rebaño del Señor, hermanos, ya no caben las frases: es mi vida,
y yo hago lo que me dé la gana. Primero, porque si usted realmente es un cristiano evangélico, ya su vida no le pertenece a usted. No puede decir es mi vida y yo hago lo que desee. No, ya a usted no le pertenece a usted. Usted le pertenece a Cristo. Si realmente aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Y segundo, porque como hijos de Dios hay cosas que ya no convienen. Y permítanme leer 1 Corintios 6:12. 1 Corintios 6:12. No pierda Ezequiel 34. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, de nuevo repito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Se dan cuenta? Así es, mis queridos hermanos. Las ovejas que destruyen, dice también, están gordas de conocimiento, pero flacas de amor. Y vamos a leer Ezequiel 34, 20 y 21. Ezequiel 34, 20 y 21. Ya estamos ahí, ¿no? Amén. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Miren, hermanos, las ovejas gordas están gordas de tanto comer y no de hacer nada en las iglesias. Y lamentablemente hay muchas de esas ovejas dentro de las iglesias, bien gordas de conocimiento, pero flacas en amor. Estamos gordos de teología, gordos de Biblia, gordos de estudios bíblicos, gordos de discipulado, gordos de doctrina, gordos de que sabemos mucho de la Biblia, pero no lo ponemos en práctica. Estamos gordos de conocimiento, pero no tenemos amor para predicar la palabra. No tenemos disciplina para hablarle a otro, para hablarle de Cristo a las personas. No tenemos amor para servir al prójimo. Y muchas veces somos instrumentos, piedras de tropiezo cuando el cristiano quiere crecer. No, ¿cómo vas a creer que vas a hacer eso? No, eso es demasiado caro, no, déjalo nomás, tal cosa, nada más. Somos piedras de tropiezo para otros. ¿Qué es lo que pide el Señor de nuestra vida? Es la pregunta que debemos de ir ya concluyendo esto. ¿Qué es lo que pide el Señor de nuestras vidas? Mateo 9:13. Mateo 9:13. Y pues, ese es un imperativo, y pues, y aprended lo que significa. ¿Qué cosa? Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? Muchos, por nuestra soberbia, en lugar de traer nuevas personas a Cristo, las empujamos con nuestro menosprecio, las empujamos con nuestra falta de amor, con nuestra falta de amabilidad, las empujamos fuera con nuestra cara así de disgustados, de todo lo demás, de indiferentes. Empujamos a las ovejas afuera.
las menospreciamos a las que ya están dentro del rebaño. Se nos olvida que el rebaño del Señor, en el rebaño del Señor, todas caben, todas, hasta nosotros, hasta nosotros. ¿Cómo podemos ser entonces buenas ovejas? Salmo 79:13. ¿Cómo podemos ser buenas ovejas? Salmo 79:13 dice: y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Entonces, ¿cómo podemos ser buenas ovejas? Nosotros somos tu pueblo, dice el Señor, y siempre te alabaremos, siempre te cantaremos alabanza. Hermanos, vivamos una vida que dé gloria y honra a nuestro Dios. No seamos carneros, no seamos machos cabríos que empujamos afuera con nuestra actitud a los que sí quieren ser ovejas del redil de Dios. Amados hermanos, necesitamos en este momento hacernos un autoanálisis, una autocrítica. ¿Qué tipo de oveja es usted? ¿Qué tipo de oveja es usted? ¿Será verdaderamente una oveja o será un carnero o un macho cabrío? ¿Qué tipo de oveja es usted? ¿Será verdaderamente una oveja o dentro de eso que aparenta ser una buena oveja hay un macho cabrío o un carnero? Delante de Dios necesitamos reconocer quiénes somos. La verdadera oveja se reproduce. Busquemos a Dios, reconozcamos nuestras faltas y rindamos nuestros corazones para gloria y honra del nombre de Dios. El que tiene la misión de pastor, nosotros que tenemos la misión de pastor, debemos aprender de Cristo, que es nuestro buen pastor. El creyente que sirve como pastor no se aprovecha de las ovejas, no descuida especialmente a las más débiles, ni desalienta a las ovejas heridas, sino que las guía con prudencia y se sacrifica por ellas. Y permítanme terminar leyendo Juan 10, 11 al 15. Juan 10, 11 al 15. Amén. Ya cierre su espacio de Ezequiel porque ya lo vamos a volver a leer. Juan 10, 11 al 15. Yo soy el buen pastor, dice Dios. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más, y escuche bien, más el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, se ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las ovejas me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Miren, hermanos, el asalariado cuida las ovejas por el dinero, mientras que el pastor lo hace por amor.
Jesús no solo lleva a cabo una tarea, sino que está dedicado a amarnos e incluso a dar su vida por nosotros. Los falsos maestros y profetas no tienen esta dedicación que necesitan para ser realmente un pastor. La primera necesidad esencial que tiene la iglesia en estos tiempos, hermanos, es una dirección pastoral que siga el ejemplo de Jesucristo. La primera necesidad esencial que tiene la iglesia en estos últimos tiempos es una dirección pastoral que siga el ejemplo de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, aquí está tu iglesia, no es la iglesia de ningún pastor, es tu iglesia. Reconociendo, Padre, que somos ovejas, ovejas de su prado, de su redil, de su pradera. Señor, sabemos que con usted tenemos buenos pastos, buen alimento. Pero, Señor, también hay dentro de esas ovejas carneros y machos cabríos que se convierten en cizaña dentro de tu iglesia, pero no nos corresponde a nosotros separarlas. Señor, están en sus manos, porque esta es su iglesia. Señor, hoy te pedimos perdón si estamos fallando en realmente ser un pastor y en realmente ser una oveja. Señor, que su gracia impartida en cada uno de nuestros corazones continúe haciendo su obra en cada uno de nosotros, para juntos y en armonía seguir este peregrinaje aquí en la tierra hasta que usted venga o nos lleve a su presencia, sin adulterar su palabra, sin suavizarla, sin florearla, para que sea confrontado cada uno de nosotros por medio de ella, y entonces podamos obedecerla y hacer siempre su voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar el himno número 135, que se titula Que mi vida entera esté. Tus
Priscila por sus palabras. Por favor, que la congregación se ponga de pie. Venga la oración final dirigido por el pastor Samuel Villavicencio Burgos. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por su palabra que es viva y eficaz, penetra nuestra mente, en nuestros corazones. Señor, que podamos aprender los principios que están en tu palabra, lo que realmente es ser un pastor y lo que realmente es ser una oveja. Señor, perdona cualquier falta, cualquier debilidad que podamos haber cometido. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.